Lo crea con el objetivo de reconocer que hay un Dios. Y no solo reconocer que hay un Dios, ¿qué cosa? Adorar a ese Dios que existe. Porque ¿de qué te sirve reconocer que hay un Dios si tú no lo adoras? ¿Y qué cosa es la adoración? Los protestantes que andan siempre delirando, porque ellos tienen un problema de delirios tremens, ellos creen que adoración es persignarte delante de una estatua de la Virgen o arrodillarte delante de una estatua. Eso es tener la cabeza del tamaño de un comején, o más chiquito que eso. Porque yo me puedo arrodillar delante de aquí y no estar adorando a nadie. Yo me puedo arrodillar delante de la tumba de mi mamá y no estar adorando a mi mamá. Sin embargo, puedo estar de pie y estar adorando a muchísimas cosas que no son Dios. Porque la adoración no es un gesto. El que cree que la adoración es un gesto tiene un problema mental serio. O es una persona extremadamente, no quiero usar la palabra tonta, porque eso sería ofender a los tontos. Es ser una persona, no cerrada, sino esta persona trivial. No ignorante, es trivial. Una persona que toma las cosas que no tienen importancia y le dan importancia cuando las cosas de verdad importantes no las toma en cuenta. Porque el gran problema, para la adoración está ligado a algo. ¿A qué está ligado a la adoración? Al concepto de ¿qué? De Dios. ¿Tú solamente adoras a quién? A Dios. Cuando tú adoras a Dios, adorar a algo que no es Dios es idolatría. La idolatría es adorar a algo que no es Dios y que tú lo pones en el lugar de Dios. Eso es idolatría. Antiguamente, hace 3000 años, los egipcios, la gente que rodeaban Israel, tenían dioses que tenían figuras de animales. Y ellos adoraban a esos dioses. Y ellos pensaban que esas estatuas de esos animales eran verdaderos dioses. O sea, para que haya idolatría, tú tienes que reconocer que lo que tú estás adorando, ¿qué cosa es? Dios. No una imagen de Dios, que tú estás adorando al Dios. Hermano, para pensar que esa estatua de la Virgen es Dios, hay que estar loco. En mi vida yo puedo pensar que esa imagen que está ahí de la Virgen, que es muy bonita, yo puedo pensar que es Dios. Hay que estar loco para pensar que una estatua de madera con ojos de vidrio es Dios. Entonces, si yo no reconozco que esa imagen es Dios, yo no hago de ella, ¿qué cosa? Un ídolo, porque para mí eso es una estatua. A ellos se creen que un católico se arrodilla delante de una estatua, lo está adorando. Eso es minimizar la trivialización de todo. La idolatría es darle el lugar de Dios a lo que no es Dios. Por eso dicen, ay, Salmo 115 que te dicen, tienen ojos pero no ve, tienen boca pero no habla. Ay, son las imágenes. Hermano, ¿de verdad tú crees que los ojos de cristal, esos que están ahí, me están mirando? Es una persona aberrada, solamente puede pensar eso. Ahora, si tú reconoces, si tú crees que esa estatua de la Virgen María es el Dios Altísimo, entonces tú tienes un problema. ¿Alguno de aquí cree que esa estatua de la Virgen María es el Dios Altísimo? No. ¿Alguno cree que esa estatua que tiene Cristo de verdad? Entonces eso no es un ídolo. Para que sea un ídolo tú tienes que reconocer algo como Dios sin ser Dios. Y no solo reconocer algo que es Dios, sino ser Dios, porque la adoración sin algo muy esencial no tiene sentido. La adoración tiene sentido. ¿Qué cosa es la adoración? La adoración es someterte a aquel que tú sabes que es Dios y puede más que tú. Tú no puedes decir, ay Dios, yo te adoro, pero que se acabó, yo no siento nada. No, es el sometimiento de tu vida a qué, al Dios en quien tú has puesto tu fe. Esa es la adoración. Ahora cuidado, todo lo que en tu lugar, en primer lugar de tu vida, ocupe el lugar, si es en Dios, es un, ¿qué cosa? Ídolo. Y nadie levante la mano porque esas son preguntas retóricas. No me levanten y digan, ay, yo sí, yo no le estoy preguntando a ustedes, son preguntas que yo hago para ustedes, para que ustedes piensen. ¿Alguno de ustedes piensa, vuelvo a repetir, que la estatua esa de Jesucristo de la Virgen es Dios? No. Entonces no es un ídolo. No ocupa, el primer lugar de la vida de ustedes lo ocupa la Virgen de Coromoto. No. O la Virgen de Chiquinquirá. O la Virgen de la Caridad del Cobre. No. Entonces no es un ídolo. Pero cuidado y no me respondan. Para algunos, el primer lugar de la vida de ustedes lo ocupa un hijo. Entonces es un ídolo. Si tú dices, el primer lugar de mi vida es mi hijo, tú estás tremendamente mal. O el primer lugar de la vida de ustedes lo ocupa un marido o una esposa. Si el primer lugar de la vida de ustedes lo ocupa un marido o una esposa, tienen un
ídolo en su corazón. Porque el primer lugar de la vida del creyente lo ocupa el Dios Altísimo. Cuando el primer lugar de tu vida lo ocupa el Dios Altísimo, el marido ocupa un lugar, la esposa ocupa un lugar y los hijos ocupan un lugar. Cuando el primer lugar de tu vida sea un hijo, lo más seguro que estés criando un delincuente y un pesado. Es lo más seguro. Son las madres o los padres, por ejemplo, las madres, que es lo más común, son las madres que no son esposas, que son sencillamente madres y no se ocupan del marido. Y si el primer lugar lo ocupa un marido, son las esposas que no son madres, porque solamente se ocupan del marido. ¿Ustedes entienden lo que le quiero decir? Como algo que no es Dios puede ocupar el primer lugar, hermano, y como secuela. Tú no te das cuenta y cuando tú vienes a ver, tu vida gira alrededor de tu hijo. Y vamos a ver después en el capítulo 7 como muchos padres y muchas madres son culpables de los caínes que tienen metidos en la casa. Pero, y a muchas personas, el trabajo no es a lo primero de su vida. No, y mi vida es trabajar y hacer dinero. Eso es un ídolo. Hoy en día el sexo para mucha gente no es lo primero. Viven en el internet para todo para el sexo. Y ocupa el primer lugar de tu vida. O la droga ocupa el primer lugar de tu vida. Todo, o el ansia de poder. Miren para Hollywood, el ansia de poder. Y el demonio les da poder y les da dinero. Y después ¿qué hace? Les quita lo único que tienen, la vida. ¿De qué les vale a Michael Jackson los millones, a Ana Nicole Smith los millones, a Britney Spears? ¿De qué le valen los millones si no pueden ni dormir? Si tienen que darle, ¿cómo se llama? Anestésico de operaciones de cirugía mayores para que se duerman y después despertarlo. ¿Para qué quieren el dinero? ¿Para qué quieren Michael Jackson irse en una caja de oro? Pero ¿cuánta gente le opone en lugar de Dios algo que no es Dios y se somete a él? Eso es la idolatría. Cuidado, que la Biblia puede ser un ídolo. Esa gente que andan para todo. No, déjame ver si la Biblia lo dice. Le han dado más poder a la Biblia que a Dios, que la que escribió la Biblia. La Biblia puede ser un ídolo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios es un ídolo. ¿Qué ustedes creen que hoy es más ídolo? ¿La Virgen del Carmen o el dinero? Por favor, hay que ser tonto para pensar que alguien puede dedicar la vida completa en estatua de madera. Pero ¿cuánta gente dedica su vida al dinero? Y su objetivo es hacer dinero. Y termina como un libro que estuve leyendo de un filósofo griego que decía: toda mi vida trabajé para mi hijo y me di cuenta que al final de cuentas ya yo no tenía hijo. Tenía dinero, pero cuando abrió los ojos, el hijo lo había perdido. Eso es un ídolo. Y eso es lo que nos previene la Escritura y la palabra de Dios. No darle el lugar que le corresponde. Cuando Dios ocupa el primer lugar de tu vida, cada cosa. Ahora, cuando hay algo en tu vida que te empiezas a dar cuenta que cada vez esa cosa empieza a ocupar más de tu vida y tú empiezas a vivir en función de eso, preocúpate. Que te va a pasar lo que pasó en el capítulo 2 y 3 de Génesis. La adoración. Toda la creación está enfocada a la adoración. El reconocimiento de que hemos sido creados por un Dios tan grande y tan potente que nosotros no lo podemos ni imaginar. Pero nosotros lo sabemos, sino que nos sometemos a Él. Porque el diablo sabe que Dios es grande y poderoso, ¿sí o no? Sí. ¿Pero se somete a Él? No. Ahí está la diferencia.